Este es mi producto final del taller 3, un video sobre el impacto de las enfermedades en las personas. Eh, Voy a hablar sobre una enfermedad física eh, que, que a todo el mundo paralizó, y es el COVID. Exactamente, vamos a hablar de dos protagonistas. Uno de ellos es mi papá y otro es mi abuelito, que en paz descanse. Exactamente, eh, a finales de abril del año de 2021, mi papá se llega a contagiar del COVID. En unas fechas donde el sistema de salud estaba totalmente saturado, dígase hospitales del seguro, hospitales públicos, hospitales privados, clínicas, no contaban con el personal necesario, ni el equipamiento necesario, ni la medicina necesaria. Eh, mm, Mi papá duró 2 semanas en la casa con un médico particular antes de que llame la ambulancia y buscar un hospital. Mi abuelito en ese transcurso de tiempo también se llegó a contagiar de COVID. Mi papá duró 3 meses en el hospital del seguro ubicado en la avenida La Prensa, y mi abuelito fallecería al mes de ser contagiado en el hospital de Ambato, un 30 de mayo de 2021. Voy a profundizar sobre el impacto que tuvo en mí. En ese, en ese, en esos, en ese preciso momento, eh, yo no sentía que estaba viviendo un duelo como tal. Cuando yo me entero del sensible fallecimiento, yo estaba totalmente pendiente de mi papá y del bienestar de mi mamá, como de mis abuelitos, porque todos los días pasaba en el hospital y tenía que asegurarme que al regreso yo no esté contagiado y esté totalmente desinfectado. Dando gracias, eh, es el único caso que yo puedo contar, dando gracias entre comillas, eh, porque es un impacto totalmente negativo. Mm, eh, Me impacta emocionalmente hasta el día de hoy. Eh, También a mi papá, que si bien salió del COVID, le quedaron secuelas, eh, como por ejemplo él no puede pasar mucho tiempo en el frío porque le duelen los pulmones, o, o no puede hacer fuerza. Esto también impactó en mi vida porque mi papá se salió del trabajo, renunció al trabajo porque no podía hacer fuerza. Las secuelas del COVID le incapacitaba a eso. Eh, bueno, y impacta de manera forzada en la casa, porque ya no existe esa figura que era mi abuelito, un hombre que pasó de generación en generación, que tiene nietos, que tiene sobrinos, que tiene esposa, eh, que tiene hermanos. Eh, a mi papá, eh, mi papá pudo experimentar más cambios a diferencia de mí. Los cambios que se obtuvieron a raíz de todo esto no fueron buenos. Cada finados vamos al cementerio, cada 30 de mayo pasamos una misa en nombre de él, cada que vamos a la iglesia estoy seguro que nos acordamos de él. En la casa se siente su ausencia, y,
Y la enfermedad del COVID impactó para mal, no solo en mi caso. Estoy seguro que es el mismo ejemplo en todo el mundo. Actualmente el COVID no se ha erradicado, pero de alguna manera u otra se ha llegado a controlar. Y, y ya no estamos al menos en esos años. Este ha sido mi caso y la manera en la que impactó, eh, me impactó a mí y a mi papá, mm, puede ser a mí, eh, ya que mi papá es uno de los protagonistas y mi abuelito. ¿Y qué cambios obtuvimos a raíz de eso? Gracias.